Hola, muy buenas noches. Yo soy Juan Beltrán Lozano y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de este módulo es Derecho Procesal Penal. El nombre del reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El nombre de mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. Mi matrícula es el 2203-2570, la licenciatura de Derecho, y la fecha de elaboración de este documento el 01 de octubre del 2024. Este reto se trata de hacer una presentación personal eh, en donde se debe de dar contestación a unas preguntas que aquí establecen el reto. Como primer punto es hacer la lectura de Máximo Langer y a partir de ahí habría que hacer esta presentación que se refiere a tres preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieran desde la periferia? Número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Y número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Y como cierre, una opinión en la que se indique la relación que existe entre el texto del Ángel y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. A este respecto podemos decir que después de haber leído el texto de Máximo Langer, podemos decir que en los últimos 15 años 14 países latinoamericanos han introducido o cambiado sus códigos procesales penales. Esto debido a que al empuje de un grupo de abogados emprendedores del sur, quienes con el afán de solucionar o de modificar el sistema penal acusatorio por básicamente por la falta del debido proceso, falta de transparencia y tenían una ineficacia tremenda. Entonces, desde luego que la cuestión era reformar el sistema de proceso inquisitivo a un proceso acusatorio. Eh, este asunto, esta cuestión se dio porque este tipo de reformas procesales penales eh, se refiere a cómo fue que se difundieron las ideas. Normalmente, dice, dice este autor Máximo Langer, que normalmente las leyes, las normas o las políticas públicas se difunden desde el centro hacia la periferia, es decir, entendiéndose como el centro de los países desarrollados y luego se difunden hacia los países en desarrollo, que en este caso fue al revés. La difusión inició de la periferia, es decir, de los países en desarrollo a los países centrales o desarrollados o a otros países periféricos. Esta razón se dio porque los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas fueron los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur. En este proceso fue necesario o es necesario familiarizarnos con los términos inquisitivo y acusatorio para dar contestación al segundo planteamiento de este reto. Acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos, distinguen investigación sobre juzgamiento, proveen al Ministerio Público, fiscal y a la víctima y al imputado mecanismos de solución sin ir al juicio. Proporciona amplios derechos para el imputado y permite a la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Por otro lado, el proceso inquisitorio pues es todo lo contrario de este sistema acusatorio, ¿no? Podemos decir del sistema inquisitivo, podemos decir que este sistema viene desde la colonia y entendamos también o recordemos que América Latina pues fue conquistado por los españoles y establecieron aquí su dominio, así que digamos que este sistema inquisitivo viene desde la colonia y que estuvieron vigentes antes de las reformas. En el caso de México, hasta el 2016, porque si bien la reforma se dio en el 2008, pues entró en vigor hasta 2016. Entonces, la explicación de esto es porque las élites latinoamericanas desconfiaban de los juicios orales y públicos.
y pensaban que los ciudadanos no estaban preparados para ellos, por lo que adoptaron este modelo llamado inquisitivo, el cual fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. A diferencia de los países europeos como Francia e Inglaterra, que tenían un proceso penal oral y público desde el siglo XIX. Como tercer punto, tendremos que establecer aquí cuáles son digamos, cómo influyeron estos actores internacionales de la formación de la expansión de red de activistas y reformadores en América Latina, y establecer la relación que existe entre el texto del Ángel y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal que se dio en nuestro país en el 2008. Entonces, podemos decir que el texto del Ángel explica de manera clara y objetiva sobre el origen de las reformas del sistema procesal penal, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que fue lo que se aplicó en México en la reforma constitucional de seguridad y justicia del 2008. Y podemos decir que esta reforma se divide en dos grandes ramas, la justicia y la seguridad. La reforma fue debatida por estudiosos y profesionales en seguridad y la justicia en diversos foros, para al fin ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para entrar en vigor en todo el país el 18 de junio del 2016. Fueron reformados 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 artículos en materia penal, que fue del artículo 16 al artículo 22, un artículo sobre facultades del Congreso, que fue el artículo 73, uno sobre desarrollo municipal, el 115, y uno en materia laboral, el 123. Y básicamente podemos decir que la justificación de la reforma es porque la seguridad era el problema, o así lo percibían los ciudadanos en ese tiempo, el problema más importante para el país. Había desconfianza en los policías, menos de 5 de cada 100 delitos eran perseguidos y castigados, la delincuencia organizada era también un problema, el ejército era el auxiliar de los policías, había desconfianza también de los ministerios públicos y de los jueces, además de que el acusado era presentado como el culpable al Ministerio Público, y era el culpable o el imputado era quien tenía la obligación de demostrar su inocencia, cosa que ha cambiado ahora con el sistema penal acusatorio. Así que, como para finalizar esta presentación, yo puedo decir que el cambio de sistema es una cosa bien intencionada, pero creo que no pasa por las causas del deterioro del sistema, y justamente es por la falta de principios y valores de todos aquellos que participan en la administración de los procesos penales y de la administración de la justicia. Así que podríamos cambiar de un sistema a otro, intentando hacer mejoras, pero yo creo que lo más importante es la gente, los profesionales de la justicia que participan en todo este proceso. Ellos son los primeros que tienen que cambiar antes que cambiar las normas y las leyes. Muchas gracias.